Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Es una alegría ver que tenemos la sala casi llena. No me extraña porque tenemos hoy el privilegio de contar con Aitor Curiel López de Arconte, que con toda su humildad, sin embargo, es una personalidad de las ciencias forenses y por eso digo que no me extraña que haya tenido esta acogida, esta charla, ¿no? ¿Qué puedo decir yo de Aitor? Nos conocemos hace 23 o 24 años, cuando se creó aquella Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses para dar cabida a esa inquietud sobre la criminología que existía. Todavía estaba muy en pañales porque no existía tal grado como actualmente. Antiguamente era solo un título propio de algunas facultades, de algunas universidades. De hecho, Aitor Concela y algún otro compañero que está aquí de SETIC promovieron el primer curso de criminología que se dio en Valladolid, en la UMC, cuando era un título propio. Lo hizo Aitor, Cela y algunos que le ayudamos de la Sociedad de Criminología, ¿no? A partir de ahí empezó a moverse ya hasta que hoy día ya es un grado, ¿no? No solo eso, sino que también hay que decir que la Sociedad de Criminología, de la que Aitor es principal responsable, con Cela y otros muchos, promovió el primer colegio de criminólogos en Madrid. A pesar de que en aquella época todavía no éramos criminólogos muchos, algunos seguimos sin serlo, pero se promovió un colegio de criminología. Es decir, yo, con la modestia que debería de tener por considerarme parte de esta acción, tengo que decir que la criminología en España le debe mucho a la Sociedad de Criminología y Ciencias Forenses de Valladolid. Y la sociedad le debe mucho a Aitor. Ahí tenemos un médico especialista en medicina forense que desde el principio, dando clases en la universidad, generando un montón de actividades culturales de todo tipo, hasta el punto de haber estado trabajando codo con codo con los mejores criminólogos y los mejores forenses del mundo. De hecho, hoy nos va a hablar de una autopsia que hizo en Londres. Pero es que también tenemos aquí al que hizo una autopsia del general Primo. Es que cuando me han dicho que presente a Aitor, digo, madre mía, me daréis 2 o 3 jornadas, ¿no? Porque si no, ¿qué puedo decir yo de este hombre que no se quede corto? Así que como yo estoy convencido que lo principal es él y habéis venido a oírle a él el tema ese tan importante de aquel hombre sin corazón, sin más, agradeciendo de nuevo la presencia y agradeciendo a Aitor que nos deleite con su ponencia, le doy la palabra y es todo tuyo. Muchas gracias, Jesús. No es como buscar un amigo para que te haga una buena presentación. No falla. Muchas gracias, Jesús, comisario de Policía y expresidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. O sea, tampoco es expresidente. Comisario es toda la vida y presidente del colegio es expresidente del Colegio de Psicólogos de todo Castilla y León, con los cuales siempre hemos tenido una relación en la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por haber acudido. Yo soy una persona terriblemente competitiva y aunque para que es un éxito la afluencia, yo creo que es una catástrofe, sinceramente, porque soy terriblemente competitivo y veo huecos. Además, escribí personalmente a 400 alumnos de la Universidad de Madrid ayer por la noche y no sé si hay 4 o 5 que cogeré su nombre porque los demás les va a costar aprobar. Pero es que soy muy competitivo. Pero bueno, en definitiva vamos a hablar de un caso que quizás el título suena muy llamativo y suena muy curioso. Muchos lo habéis oído porque es un caso bastante famoso. Como ha comentado Jesús, es una autopsia que yo hice en Londres hace ya 4 años y que era la tercera autopsia que se realizaba a este hombre, un vasco con un en Estocolmo. Vamos a ir contando. Jesús me hizo una excelente presentación y yo recuerdo que hace muchos años a Valladolid, me gustó mucho cómo empezaba, porque decía, voy a empezar hablando del tema que más me gusta, que decía yo.
digo, joder, cómo suena alemán, ¿no? Pero es verdad que somos un poco egoístas. Yo simplemente he contado dos cositas, que hago muchas cosas, que hago muchas locuras, que quizás lo que puedo presumir más es de lo han contado de PRI, de ser profesor externo de la Academia de Febri de Cuántico, de haber podido estar allí dando clases como profesor en cuántico, de no hacer las cosas a la divulgación, y es lo que estamos haciendo hoy, divulgación, y voy a las televisiones cuando puedo, me da la agenda, me acerco a cualquier televisión a intentar divulgar ciencia, y hacemos cosas muy bonitas también, como Sergi, que lleva 25 años, y Caja Negra, que estamos haciendo en Madrid, que lleva 4 ediciones y que tenemos gente muy importante. A veces vamos a programas que últimamente son más polémicos, como Horizonte o Cuarto Milenio, o bueno, todos ellos he estado. Pero hoy en concreto queremos hablar de esto, queremos hablar de Miguel Ángel Martínez, ¿vale? Yo creo que la mejor manera de empezar, pues es una charla educativa, bueno, no. Voy a empezar primero con una cosa, porque además luego Blanca, la hermana, me llama y me dice, oye, que voy a empezar diciendo, es una charla divulgativa de medicina forense, esto es muy delicado, ¿vale? Porque esa personita de la que vamos a hablar tiene su familia, tiene sus padres, tiene sus hermanos, tiene sus hijos, que lo han pasado muy mal, que han sufrido, que están en medio de una investigación por concluir, que no saben lo que ha pasado con su hermano, y no podemos nunca perder de vista que por muy divulgativos que queramos ser, por muy entretenimiento que sea, y vamos a hablar de una docuserie de HBO, y ese entretenimiento, hay un caso real y hay personitas detrás, y hay familiares que han sufrido mucho, ¿vale? Y desde aquí empezar dando mi respeto absoluto a sus familiares, a lo que están buscando, que es única y exclusivamente la verdad de lo que pasó con su hermano, Miguel Ángel, ¿vale? Dicho esto, yo creo que la mejor manera de presentar una charla divulgativa de un caso tan famoso, del cual se ha hecho una docuserie que está en HBO de dos capítulos, con la autorización de la familia totalmente, puesto que es la hermana prácticamente uno de los principales actores de esa serie, pues empezar con el trailer oficial de la serie y así nos faltamos a la realidad. Un joven vasco apareció muerto en el 2005 en Estocolmo. Yo iba como corriendo y oía tac, tac. Supuestamente ahogado. Y digo supuestamente porque hay dudas. El corazón era como que se me iba a salir. Llevo trabajando más de 30 años como periodista y mi primera reacción fue de escepticismo. Esta es la fotocopia del DNI de mi hermano. Ese escepticismo se fue tornando en sorpresa. Este papel no ha estado nunca en el agua. Y esa primera sorpresa se fue tornando en perplejidad. ¿Cómo apareció en el departamento forense en el bolsillo del pantalón de mi hermano? Perplejidad porque algo así hubiera sucedido. Pues eso es lo que quiero saber. Lo que más llama la atención de todo este caso son las omisiones. ¿Se ha tirado, se ha caído o le han empujado? Nos encontramos con un relato de terror, pero como muy confuso todo, ¿no? Lo peor fue cuando descubrimos que faltaba el corazón. ¿Dónde está el corazón de mi hermano? No voy a dejar de mover absolutamente ninguno de los hilos. ¿Qué pensaban? ¿Que me iba a callar? Se convirtió en una especie de obsesión. 15 años más tarde, no sabemos si la persona que enterramos es mi hermano. A cada cosa era como más de película, o sea, como increíble. Tienen miedo a lo que pueda pasar, a lo que pueda decir. Yo no tengo miedo a nada. Empezamos con el caso. Miguel Ángel Martínez, os cuento brevemente. Miguel Ángel Martínez era un vasco, de hecho, para más detalles, que estaba trabajando en Londres como celador de un hospital. A Miguel Ángel se le muere la novia por un tema oncológico y decide darse una vuelta por Europa para airearse un poco, tomar aire, reflexionar, bueno, pues olvidarse un poco, pasar página, entierra a su novia y se va a dar un paseo por Europa. Hasta ahí digamos que la versión es clara y no es controvertida, como casi todos los casos hay otras partes que no son controvertidas y otras que ya va habiendo distintas posibilidades, ¿no? Vale, pues dentro de este viaje Miguel Ángel desaparece estando en Estocolmo, ¿vale? Y entonces comunican a la familia días después que ha aparecido muerto en un fiordo, que ha aparecido muerto al borde de un fiordo y que, bueno, pues parece ser que pudiera haber muerto ahora, ¿vale? Empieza todo ahí. Entonces pongo ahí, tras su desaparición,
el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Martínez apareció flotando en un fiordo en Estocolmo en 2005. La versión oficial señalaba que se había ahogado, pero algo no cuadra. La ausencia de corazón y parte de hígado hace sospechar a la familia. De su cuerpo se recupera una fotocopia intacta de su DNI, que es la que habéis visto que señalaba Blanca en el vídeo. Algo inexplicable porque lleva varias semanas en el agua. Trasladado a Inglaterra, una segunda autopsia revela datos que el examen sueco pasaba por alto. Una muerte rodeada de irregularidades. ¿Puede estar este móvil detrás de las desapariciones inquietantes? Esa era la luz. Se identifica, se creía que podía ser un homeless, una persona sin hogar, se hace una autopsia muy somera, se considera que ha podido morir ahogado, se cree incluso inicialmente que ha podido ser un suicidio, que se haya tirado, como tanta gente se suicida, mucho más de lo que pensamos, mucha más gente de lo que pensamos se suicida. De hecho, las cifras del suicidio, bueno, pues poco a poco son conociendo, ya se puede hablar de ello, pero son muy llamativas. Hoy ha habido un Valladolid, de hecho, muy cerquita de aquí, una precipitación. En Valladolid provincia uno a la semana, para que nos hagamos una idea, el suicidio es muy habitual en la medicina forense. Entonces, bueno, pues piensan que es un suicidio y que se ha ahogado. Hasta ahí, bueno, pues iba todo razonablemente bien y tranquilo. Avisan a la familia va, no le cuadraba nada, ojo, como a casi ninguna familia, que le cuadra que su familiar se haya podido suicidar, pero no le cuadraba. Entonces, bueno, se van allí, les explican, hablan con la forense, estamos hablando de Estocolmo, estamos hablando del instituto o equivalente a nuestro Instituto de Medicina Legal, en los bajos del Hospital de Karolinska. No sé si os suena, premios Nobel, os suena. Pues donde se deciden los premios Nobel, debajo del Instituto Anatómico Forense, el Instituto de Medicina Legal, donde hicieron esa primera autopsia a Miguel Ángel. Bien, esto lo digo porque a veces nos creemos que aquí somos muy malos, o hacemos todo muy mal, que a veces cometemos errores, que a veces somos someros en las investigaciones, pero todos somos personas de todas las partes del mundo que hacen estas cosas. Incluso de los bajos, de donde dan los premios Nobel, a veces hacen las cosas no con todo el cuidado que se debería. ¿Vale? Bien. Bueno, se le hace esta primera autopsia y se le dice a la familia que ha muerto ahogado, que cree que se ha podido tirar desde un ferry y que, que cree que ha sido un suicidio. Bueno, la familia no entiende, no sabe, por supuesto que es la primera vez que le pasa algo así, no sabe cómo funcionan estas cosas, pues ya está, se lo han dicho, se lo ha hecho el forense, lo asumen, lo aceptan y ya está. ¿Qué pasa? Que deciden, trasladar a su hermano a Londres porque era donde vivía, además se había muerto hace poco su novia, pues para enterrarle con su novia, era más razonable, y deciden trasladar a Miguel Ángel Martínez a Londres para enterrarlo. Bien. ¿Qué pasa? Que Londres tiene un protocolo Inglaterra en general tiene un protocolo muy exhaustivo que a mí me parece muy correcto, que es que todo cadáver que entra en ese país se autopsia. Se puede preguntar qué pasa, puede traer con 5 informes de autopsia, 18 informes toxicológicos, 20.000 pruebas, que da igual. A mí me trae un cadáver y lo autopsia. Y no entierro nada sin autopsiarlo. Normalmente es algo protocolario, simplemente comprobar que sé, comprobar que es verdad lo que dice que ha muerto, un poco más, y se entierra y ya está. Pero claro, en el caso de Miguel Ángel, cuando hace la autopsia de coroner, el forense inglés que se llama coroner, hace la autopsia, pues ve cosas que no le cuadran. Y entonces habla con la familia. Y le dice a la familia lo siguiente. En primer lugar, le dice que no hay ningún signo de que Miguel Ángel haya muerto ahogado, que no cree que haya muerto ahogado, que no les puede decir claramente de que ha muerto, porque además faltan trozos de órganos y sobre todo que falta el corazón. Y que el corazón es muy importante para poder saber de que se ha muerto una persona. Entonces Coroner dice, a ver, aquí vamos a enterrar porque entonces eso es por protocolo, no es una investigación nuestra, no es un delito en el caso que haya un delito que se haya cometido en nuestro país, nosotros autorizamos la inhumación del cadáver porque no nos ocupa, pero a nosotros no nos parece que esté ahogado y encima le falta el corazón. Claro, entonces tenemos que ponernos ahora en el lugar de la familia. Ostras, si nos dicen eso, primero nos dicen en Estocolmo que ha muerto ahogado, luego nos dicen en Inglaterra que ha muerto ahogado. Respetamos mucho a los forenses de Estocolmo, que serán muy buenos, pero es que igual de buenos pueden ser los de Londres y me están diciendo otra cosa completamente distinta. Claro, ya empiezan las dudas, los comentarios, las teorías de la conspiración, empiezan. Entonces, la familia, en este por concreto Blanca, la hermana que ha salido en el vídeo también, que la que enseñaba el DNI, empieza a hacer una investigación por su cuenta, con sus medios. Empieza a intentar mover, y sigue a día de hoy, intentando mover una con Santiago, hablando con, el gobierno vasco, el gobierno español, la embajada en Estocolmo, la policía de Estocolmo, la forense de Estocolmo, intentan moverlo todo para que se investigue realmente qué ha pasado, y tiene razón el primero o el segundo. ¿Qué pasa? Estamos en un caso muy complicado, porque es un caso en Estocolmo cerrado como suicidio, completamente cerrado, no hay caso, es un suicidio.
En Londres dicen que no parece un ahogamiento y que no tiene corazón, pero tampoco es un caso abierto. Y en España, vale, es un español que ha muerto fuera, pero un español que ha muerto fuera que está en Estocolmo, que es un caso cerrado en Estocolmo. Claro, el gobierno español, la policía española, la fiscalía española hacen pequeñas consultas en Estocolmo, oye, ¿qué pasa con esto? Y le dicen, no, pues su suicidio está cerrado. Claro, lo pueden hacer desde aquí, poco. Pero ¿qué hace la familia? Desesperarse cada vez más. Entonces, ¿qué hace la familia al final? Pues decide buscar la manera, una vez que le da la espalda, y en la película se ve, en la serie, es una docuserie de 2 capítulos que se puede ver en HBO, que empieza a dar la espalda a todo el mundo, nadie le financia todo esto. Imaginaros el coste de una investigación en Estocolmo, un caso cerrado, intentar abrir un caso, contratar a un investigador, contratar a un forense, que haga una autopsia, eran unas cantidades inasumibles para cualquier familia, además de las dificultades de ser otro país, otro derecho, otra situación. ¿Qué hace al final la familia? Bueno, pues llega a una especie de acuerdo, que yo en una conferencia he dicho que había vendido los derechos y me ha corregido la hermana que me verá seguro en redes porque no ve todo lo que sabe de su hermano. Esta mañana me ha corregido y me ha dicho, yo no he vendido los derechos, yo solo autoricé a que se grabara la historia de mi hermano. Vale, bueno, pues la hermana autorizó a Discovery Channel, Discovery Plus, a que grabaran todo lo relacionado con el caso, ¿a cambio de qué? De que pagara toda la investigación. Pero claro, una investigación, más que una investigación policial, una investigación periodística. Porque el objetivo de Discovery era hacer el docuserie que está, que podéis ver, insisto, de 2 capítulos que se llama El hombre sin corazón, que está en HBO. Y en Discovery pues empezó a buscar, a investigar, a intentar entrevistar a criminólogos, y buscar, sobre todo una de las cosas importantes para Discovery era tratar de buscar un forense que hiciera una tercera autopsia, que sacara de dudas si los que tenían razón en la primera autopsia o los que tenían razón en la segunda, si era el forense sueco o era el forense inglés el que tenía la autopsia. Y buscando, como yo soy un loco que me estoy las fotos, que me atrevo a casi todo, pues yo sí me atreví a decir, bueno, pues yo me atrevo a coger un avión en plena post-pandemia, en el 2021 verano en Londres, que hay aquí una semana antes, faltar 18 test COVID negativos antes de poder salir del hotel, etcétera, etcétera, pues yo sí que me atreví a irme a hacer la tercera autopsia en Londres, ¿vale? Verano del 2021. Bien, y a partir de ahí es el caso que iré contando más, pero digamos la novedad divulgativa o periodística o cinematográfica, si queréis, de este documental es que es mucho más que un true crime, porque el true crime, sabéis, todos que están muy de moda, ¿no? Las series de casos reales. Pero son casos reales que normalmente se hacen con trozos de grabaciones o sobre todo con actores posteriormente. Esto no son actores, esto es todo en tiempo real. Las escenas de la docuserie son las escenas reales. Esas escenas que se ven ahí, soy yo en la sala de autopsias antes de que empiece a hablar de Miguel Ángel. Cuando yo salgo de hacer la autopsia y voy a Blanca a contar el resultado de la autopsia, es tal cual, en tiempo real. Eso es realmente extraño. No creo que haya ningún otro caso en el que se haya grabado cuando el forense sale de la autopsia y le dice a la hermana del fallecido qué ha visto en esa autopsia. Aquí estamos todos microfonados 24 horas, con cámara, grabado todo, con autorización de la familia. Bueno, también como forense no hay muchos que hagamos estas cosas, porque creo, en mi defensa, que hay que estar muy seguro de ti mismo para atreverte a meterte a hacer una cosa así con un micrófono y una cámara, que cualquier mínima nota está grabada. Pero también hay que estar un poquito locos, en mi prejuicio, porque no muchos se atreven a esto, ¿no? Y no muchas familias quizás autorizan tampoco esto. ¿Por qué lo autorizan? Por la desesperación de querer saber realmente qué le había pasado a Miguel Ángel. Porque ya la familia dudaba de tantas cosas como que, ¿y realmente era Miguel Ángel el que habían enterrado en Londres? ¿Podrían haber mandado cadáver? ¿Podría haberse producido un cambio? La forense de Estocolmo juraba y perjuraba que había metido todos los órganos, incluido el corazón. El forense de Londres decía que no había corazón. Claro, imaginaros, intentad un poquito de empatía, poneros en esas situaciones de la familia. Desesperados acuden a quien sea y al final Discovery, que ojo, yo creo que lo hizo con bastante respeto, bastante cariño, y yo creo que Blanca de la familia no tiene ninguna queja sobre y así dicho incluso por la mañana, ninguna queja con el programa de Discovery, todo lo contrario. Pero sí que es cierto que la familia desde el principio, y esto ya paso, ya hemos visto aquí la escena de la autopsia, escena real, fijaros, con mascarillas todos, en esta mesa hice yo la tercera autopsia de Miguel Ángel.
la familia empieza a crear sus propias hipótesis. ¿Y cuál es la primera hipótesis? Que yo creo que la familia incluso no estoy seguro, que la familia todavía mantiene a día de hoy, a pesar de que yo personalmente la he descartado. Pero la familia, pues está de acuerdo, no está de acuerdo con los expertos que han trabajado. Y ellos a día de hoy no han descartado. La principal hipótesis de la familia es el tráfico de órganos. La familia está convencida que a Miguel Ángel lo mataron para sacarle los órganos para el tráfico de órganos. Yo como experto, y explicaré más adelante, esa hipótesis la he descartado, ¿vale? Pero hay más hipótesis, como veremos bien. Bueno, en definitiva, un hombre vasco aparece muerto en 2005 en Estocolmo, ¿vale? Seguimos. En este fiordo, en esta zona aproximadamente, es cierto que hay ciertas irregularidades en la investigación, ciertos errores. Cuando llevan a la familia le enseñan un fiordo, una zona, y después de haberlo visto ya se iban, y de repente hacen una llamada y dicen, ay, que no era ahí exactamente, que era 250 metros más al lado, algo que alguien dice, bueno, pues es un fallo, que ahí no había estado, se ha confundido en el mapa por un poco. Puede ser algo comprensible para un profesional que dice, joder, iba a enseñar a la familia, no era la investigación, era simplemente acompañarles porque me lo han pedido. Pero para una familia que le han dicho que estaba en un sitio diferente del que estaba, es terrible, es gravísimo. Son errores que a veces pasan a los profesionales, nos pasan a todos, y que para nosotros son nimiedades igual, pero que para la familia no son. Hace poquito en un caso, por comentaros otro ejemplo, un niño ahogado en una piscina ponía el informe de autopsia, llevaba un bañador azul y era verde. Pues la familia se olvida eso del informe de autopsia. Pero ¿cómo puede? Es que se lo han hecho a otro niño, porque es que el niño, el bañador era azul, ¿cómo pueden decir que era verde? Es que no les tiene un forense azul de verde. El forense con las prisas no se da cuenta de ese pequeño detalle. Para él es insignificante, porque da igual que el bañador sea verde o sea azul. Pero para la familia todos los detalles son vitales. De cualquier error, por mínimo que sea de este tipo, una familia puede desconfiar de toda la investigación y puede desconfiar de las conclusiones y puede conseguir que si igual que se ha equivocado en el error del color del bañador, se puede equivocar en otras muchas cosas. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta como profesionales de la investigación, que errores tontos para nosotros, sin importancia ninguna en el trasfondo de la investigación, pueden ser gravísimos para la familia que está detrás de esa investigación. ¿Vale? Bien. Simplemente a modo de anécdota o un poco más que para servir para explicar esto, que cuando enseñaron a la familia se equivocaron hasta de sitio, por 200 metros, pero les dijeron primero un sitio diferente que les dijeron después. Dicen que Miguel Ángel había estado días en el agua, porque la familia no entiende, a ver cómo va a estar días en el agua si esto lo tenía en el bolsillo. Lo había cogido una enfermera que era de origen español en la autopsia y se había dado a la familia. A ver, ¿cómo pueden decir que Miguel Ángel llevaba días en el agua? Y si llevaba días en el agua, este carnet se habría deshecho, una fotocopia en papel se hubiera deshecho. ¿Vale? Entonces son cosas que a la familia le hacen sospechar y tener teorías de la conspiración, que muchas de ellas todavía no se han descartado, ¿vale? Como seguiremos viendo. Bueno, pues otro hecho que a la familia le preocupa, ¿vale? Instituto Karolinska, la forense, había hecho autopsia a la forense jefa del instituto, en fin, la más prestigiosa, la que más investigaciones, la que más años llevaba, la que supuestamente era la que hizo la autopsia de Miguel Ángel, la primera. Claro, ¿eso qué hace? Pues más seguridad para los investigadores, más dudas si cabe para la teoría de la conspiración, para la teoría de otras hipótesis y otras alternativas. Y la familia siempre, como primera hipótesis, el tráfico de órganos, siempre, incluso insisto, a día de hoy, ¿vale? En el informe de autopsia de Estocolmo, ahogado en Londres, no hay ningún dato que me diga que está ahogado. Claro, y además en la autopsia de Estocolmo empiezan a lanzar hipótesis en el informe de autopsia, hipótesis sin ningún tipo de comprobación. Dice incluso el informe, bueno, hay la posibilidad de que viniera en un transbordador de Finlandia o que fuera a Finlandia y se hubiera tirado desde el transbordador, la familia. ¿Y dónde está el billete del transbordador? ¿Y quién ha investigado esto? ¿Y dónde compró el billete? ¿Y quién le dio dentro? Bien, no se ha investigado nada. Contestación, ¿cómo no se ha investigado nada? Que mi hermano está muerto, ¿cómo que no ha investigado? No, es que es un suicidio. Pero, ¿cómo? Me dicen que se nos ha ahogado. Tú me dices que es un suicidio, pero no has investigado nada, no has descartado nada. No, porque está muy claro. Claro, cuando todos empiezan a saber cosas de Miguel Ángel, pues ves, ¿qué cosas? Bueno, Miguel Ángel estaba diagnosticado esquizofrenia. Los esquizofrénicos se suicidan mucho, ves un suicidio.
pero Miguel Ángel estaba en tratamiento, Miguel Ángel estaba controlado, Miguel Ángel estaba trabajando, estaba perfectamente socializado con su trabajo, se había ido de vacaciones por Europa. En principio no había nada que justificara, o que no, pero bueno, ese hecho estaba ahí. Bueno, pues el sesgo de confirmación, y creo que suicidio, dice, ves, esquizofrénico, pues seguro que suicidio. El sesgo de estar convencido de que lo han matado. No han investigado, no han hecho nada. Bueno, pero es que hay más cosas. La familia sigue investigando. Este es el lugar, el flujo en el que aparece, el lugar en el que marcan con unas ciertas errores. Miguel Ángel estaba pasando los años más felices de su vida. Estaba trabajando, estaba cobrando un buen sueldo, tenía novia, bueno, excepto que se había muerto hacía poco, pero la familia refiere como que era súper feliz, estaba más estable que nunca, que a nivel psiquiátrico y psicológico estaba fenomenal, que era muy querido en el hospital donde trabajaba y por todo el mundo. Como que bueno, la familia, claro, cuando alimentar su hipótesis, no se ha podido suicidar. Al final es lo que hacemos todos, tratar de alimentar a nuestra hipótesis, ¿no? Cuando se sacan argumentos, vamos buscando medio argumentos. Cuando ya no tenemos ninguno, pues medio inventamos. El día a día nos pasa, incluso en discusiones, ¿no? Te quedas sin argumentos y tú sigues buscando, alguno tengo que encontrar. Y si es medio verdad, pues bueno, es medio verdad. Y si ya me quedo sin medio verdad, bueno, pues esto es muy complicado. Tenemos que tener mucho cuidado los investigadores de que no pase. Y esto fue, ¿vale? 44 días después de la aparición del cadáver, es cuando se traslada a Londres, 4 de noviembre. Y en Londres, el coronel, como he explicado antes, hace el examen post-morte porque es protocolario, no porque se sospechara nada, sino porque por protocolo siempre se hace. Muy bien. 150 días después de aparecer el cadáver, se hacen los estudios, estaba embalsamado, no se estropeó, ¿vale? El cadáver que se examinó en Estocolmo es igual que el cadáver que se examinó en Londres, prácticamente. ¿Por qué? Porque para trasladarlo se había embalsamado, se había conservado. Con lo cual, las características eran similares. No puedo decir que es que el segundo estaba más deteriorado y por eso no ha podido ver otras cosas, ¿no? Porque los que justifican todo dicen que, bueno, que el de Londres no dice que no tuviera corazón, lo que dice es que no pudo identificarlo. Entonces es muy fácil decir, no pudo identificarlo porque estaría muy deteriorado, ¿no? Argumentos a mi favor, a favor de... No, estaba exactamente igual que como había salido de Estocolmo porque se había conservado. 130 días conservado cadáver, está perfecto, está igual, ¿vale? Bien. Claro, ambos pulmones, dice, sin más cambios que los producidos por la descomposición, dice el de Londres. No hay ningún dato para que yo pueda afirmar que ha muerto ahogado. Claro, teoría de conspiración. El forense de Londres dice que no se ha muerto ahogado. No, dice que no hay nada que me permita afirmar que ha muerto ahogado. No es lo mismo. Teoría, apoyo del otro. ¿Ves? El de Londres te está diciendo que no hay nada que diga, pero tampoco te está diciendo que no ha podido morir ahogado. La ciencia llega hasta donde llega, que es una de las cosas que en la escena clave que yo salgo de hacer la autopsia y hablo con Blanca, le digo, la ciencia llega hasta donde llega, y la ciencia forense llega hasta donde llega, y no puede llegar más allá, y será la investigación policial la que intente llegar más allá de qué pasó con Miguel Ángel poco antes de su fallecimiento, o qué pudo haber ocurrido, pero la ciencia forense no había nada que llegara a poder afirmar que había muerto ahogado. Y en realidad no dice que no haya corazón en el forense de Londres. Lo que dice es que no ha podido identificar un corazón dentro del cadáver que ha examinado. Ojo, y me decía Blanca, la hermana esta mañana, tienes que decir también que también faltaba el páncreas, un trozo de hígado y faltaban más cosas. Lo que pasa es que la serie lo que vendía es El hombre sin corazón. Vende mucho más El hombre sin corazón que El hombre sin páncreas o El hombre sin un trozo de hígado. Como título, pues parece bastante más interesante El hombre sin corazón. Faltaban más partes de órganos, pero es cierto que cuando examinamos a un cadáver, cogemos muestras y no todas las muestras pueden volver a meterse en el cadáver. Se manda al instituto, de hecho hay otro caso ahora en Barcelona, de creo que es un rumano fallecido, que está la hermana diciendo que también le han robado el corazón, y que le han robado el hígado, todo eso está a su disposición en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses después de haber sido analizado. Y le han escrito diciendo, tiene aquí usted todo a su disposición, lo que queda después de estudiarlo. ¿Vale? Pero a veces, para justificarte, tampoco quieres oír lo que te cuentan porque no te interesa. Pero ese otro caso, está todo en el Nacional de Toxicología, a la disposición de la familia, y la familia sigue intentando recorrer platos diciendo que le han robado trozos de su hermano. El otro caso existe. El caso este, el corazón no ha sido identificado. ¿Dónde está el corazón de Miguel Ángel?
hipótesis de la familia, trasplante de órganos, seguro. Bueno, sigue Blanca, en lugar de que aparece el cadáver. Yo me llaman, colaboro, acepto, se hago un documental de 2 capítulos, un poquito más en el segundo, grabamos en la Facultad de Medicina, este es el anfiteatro López Prieto de ahí, vinieron a grabar aquí. Muy agradecido al Departamento de Anatomía de nuestra facultad que nos dejó el anfiteatro López Prieto, nos dejó el Museo Anatómico, que es maravilloso, y si no lo conocéis os recomiendo que vayáis a conocerlo en nuestra Facultad de Medicina, y pudimos grabar allí, incluso las conclusiones del vídeo las grabamos allí. Este día estuvimos, pues ya no recuerdo, 5, 6, 7 días antes de poder hacer la autopsia en Londres. Y se le ocurrió a los de Discovery, que fue una experiencia muy curiosa, que tuvimos una especie de gran hermano, que ahora ya no está tan famoso porque nos metió a todos en la misma casa, en lugar de en un hotel, cada uno tiene su habitación 6-7 días sin salir, nos cogió en una casa entera y estábamos en la misma casa, la guionista, el de imagen, el de sonido, el periodista, la hermana, el forense, todos ahí metidos 6 días antes de poder hacer la autopsia al cadáver, con análisis de PCR para que teníamos COVID cada día, y después venía una furgoneta, nos cogían, nos llevaban al hospital, nos metían en el camito, volvíamos a casa, negativo, vamos bien. Y sin embargo no tenía nada de positivo, porque si hubiera podido retrasar todo, 3 semanas más. Si hay positivo nos contagiamos todos, ahí nos tiramos un mes esperando hacer la autopsia en julio del 21. Pero bueno, lo salió bien y pudimos hacerlo. Una experiencia un poco extraña, muy gratificante, muy interesante. Blanca se sintió acogida, sobre todo por el personal de Discovery. Yo intenté mantener un poco más al margen, porque tantas horas de convivencia con un familiar, en caso de hacer una autopsia, te puede contaminar, te puede crear prejuicios, la información es útil, pero demasiada información te puede contaminar. Pero fue una convivencia, yo creo, muy pacífica, muy tranquila y muy favorable. Ahí ya nos empezaron a hacer trocitos de grabación de la serie, con cosas previas todavía, que hablamos de la posibilidad de suicidio y de otras posibilidades, un accidente, un homicidio, podría ser. Pero todavía nos faltaban datos que se iban investigando. Sí que hablábamos, hemos dicho, de la posibilidad de que viniesen el transbordador. Hipótesis de la familia, el tráfico de órganos. Pero es que Blanca, sobre todo la hermana, que también me ha dicho hoy, que tiene hincapié que ella hizo la mayor parte de la investigación, no Discovery, lo digo, Blanca, lo estoy diciendo, me verá seguro, hizo la mayor parte de la investigación. ¿Y qué tiene la investigación? Pues desde el primer momento Blanca descubrió que los últimos que habían visto con ella a Miguel Ángel era la policía de Estocolmo. Ostras, ahora sí que viene la teoría de la conspiración. Los últimos que ven con vida a Miguel Ángel es la policía de Estocolmo. ¿Y cómo? Pues sencillo, resulta que Miguel Ángel había perdido el carnet de identidad, por eso la fotocopia en su bolsillo, tenía solo una fotocopia, y se había quedado sin dinero. Iba a un banco, iba a pedir dinero a un banco, le dicen que con un fin de dinero le dan. Dice, pero toma la fotocopia, y le dicen, ya, pero es que necesito un DNI original, no te puedo dar dinero solo con una fotocopia de DNI. Y Miguel Ángel, que era vasco, bastante vasco, que se llama mi pueblo, que ahí me conoce, hombre, ya me ha hecho, a su uso del derecho, que allí van a dar, vamos, te van a hablar de mí, me conocen perfectamente, te van a decir que me lo den porque tengo dinero de sobra en la cuenta, no hay ningún problema, tampoco tenía tarjetas de crédito, Miguel Ángel, se había perdido. Y en el banco, bueno, pues después de, suponemos, una cierta discusión, porque no es algo habitual que el banco llame por teléfono a otro para que hable la fe de otra persona, etc. Bueno, pues Miguel Ángel consiguió convencerles e intentaron llamar a Richo. Era festivo local ese día, Richo. Cerrado el banco, Richo. Claro, dicen, no nos cogen, Miguel Ángel no te podemos dar dinero. Claro, Miguel Ángel, hay distintas versiones. La policía, que es lo que yo venía diciendo, dice que se pudo poner agresivo, tirar alguna cosa de alguna mesa, bueno, pues perder un poco el control. Miguel Ángel Blanca dice, y es lo que dice Blanca, hay que respetar de alguna manera, que Miguel Ángel bajo ningún concepto perdió el control, que no era para nada agresivo, sino todo lo contrario, pero el caso es que del banco llamaron a la policía. ¿Vale? Blanca dice que probablemente porque Miguel Ángel no se quería ir del banco sin su dinero. Los del banco probablemente digan que igual se puso un poco agresivo para que le dieran dinero, que no aceptaba bueno por respuesta. No lo sé, yo estaba allí, no sé lo que pasó, pero sí sé que llegó la policía de Estocolmo. Y es esa la última vez que se ve a Miguel Ángel con vida. Claro, ya tenemos otra teoría de conspiración. Estos son los policías que son muy malos, le han dado la paliza y le han matado a Miguel Ángel. Luego le han tirado a un fiordo y han dicho que ha muerto ahogado. La compinche la jefa de los forenses. Pues es otra hipótesis, ¿no?
Tampoco tenemos por qué descartarla desde el principio. Es un poco agresiva porque estamos poniendo en tela de juicio a la policía de Estocolmo, al forense jefe del Instituto de Medicina Legal de Karolinska, de donde dan los premios Nobel, la jefa de allí, estamos diciendo, no, yo no fui a Estocolmo. Estocolmo fue el equipo de Discovery a grabar los lugares, a hablar con criminólogos de la zona, a intentar por muchas ocasiones entrevistarse con la forense que hizo la autopsia. No consiguieron entrevistarse con la forense, sí consiguieron entrevistarse con una forense que era una subordinada de la que había hecho la autopsia, que es una escena de la serie que también recomiendo ver, porque el lenguaje no verbal de la forense subordinada de la que hace la autopsia es bastante llamativo en esa escena, también está grabada. Bueno, ella dice que es su jefa la que ha hecho la autopsia, que hombre, que ya no puede decir mucho más, que se pensó que era un suicidio, que se pensó que era un asunto de hipótesis, que los forenses no pueden decir mucho más, y cuando le va el periodista contando un poco las cosas, pues ella a veces pone cara de asombro, como de que no le convencen cosas, pero es bastante prudente durante la entrevista. Vale. Luego decía lo del bañador, pero imaginaros si no es el color del bañador del niño, que era otro caso, sino es que en un informe de la policía de repente dice que no tiene mano derecha. Y en la autopsia dice que sí, y en la autopsia dice que también. Claro, ¿cómo te decías tú de ese informe de policía? Pues es que el informe de la policía decía que carecía de mano derecha. Y el otro decía que habían identificado por la huella dactilar del dedo y dice su mano derecha. Y dice la policía, la familia, entonces ¿qué? ¿Mi hermano no tenía mano? ¿Se han cortado para identificar el dedo? ¿Qué han hecho con esa mano? ¿Dónde está? Luego se han cosido porque dice el forense que sí que tiene mano. Me han cambiado el cadáver. ¿Qué pensarían? Si uno dice que no tiene mano y otro después dice que tiene mano, dice, me han cambiado, es otro señor. El que enterrado en Londres es otro señor, no es mi hermano, no pensaríais eso vosotros. Tenía una hipótesis, ¿no? Que es lo primero que la familia decía, por lo menos vamos a hacer la tercera autopsia para por lo menos asegurarnos de que el que está enterrado en Londres es mi hermano. Lo dice incluso en el tráiler, ¿no? Desde dice la mano derecha, sin mano derecha, mano izquierda, han identificado con ADN, pidieron a los familiares de España que mandaran muestras de ADN, las mandaron y no apareció ningún informe de identificación por ADN, no se hizo, se perdió, no aparece. Claro, todo esto alimenta todas las teorías de la conspiración, ¿no? Tráfico de órganos, brutalidad policial, suicidio, ¿cuál es? Hay que ponerse en el lugar de la familia, ¿eh? La situación es complicada. Bueno, seguimos. Y ya claro, voy a hablarle de, bueno, es que mi primera duda es que realmente sí, es Miguel Ángel el que está enterrado en Londres. Y el padre de Miguel Ángel diciendo, a mí me gustaría morirme sabiendo si es Miguel Ángel el que está enterrado en Londres. Y bueno, pues todo esto, el documental también lo utiliza, evidentemente. Se va a investigar a Suecia, el periodista que investiga, intentando hablar con todo el mundo que hemos hablado. Viendo ese documento, este documento no ha estado tantos días en el agua, no cuadra. Muerte de custodia, según la hipótesis que comentábamos, brutalidad policial o no, o simplemente a veces pasa una detención, pacientes que no digo que sea el caso de Miguel Ángel, pero hay pacientes que están con psicofármacos, que están con cocaína, con drogas estimulantes, con una situación de alto estrés, como es una detención en la que se defienden, en la que pues, suben las pulsaciones, pues a veces hay muertes en esas situaciones, y muertes que pueden ser accidentales completamente. Dentro de haber hecho la policía todo bien, pues bueno, hay muertes por arritmias cardíacas, por shocks de origen cardiogénico, pacientes que pueden incluso tener algunas alteraciones. Bueno, en definitiva, en custodia, en la detención, puede ocurrir. Porque se han hecho bien las cosas, porque se han hecho mal, o ni una cosa ni la otra. Bueno, es una hipótesis. Una hipótesis que se alimenta claramente, porque el último que la ha visto con vida es la policía, al detenerle. Claro, es una hipótesis que está bastante alimentada a priori. Pero es que encima, la familia gasta un poco más, un antecedente en la misma comisaría de policía. ¡Puf! Unos meses antes, otro inmigrante muerto en la propia comisaría de policía por brutalidad policial, supuestamente. La misma comisaría, los mismos que habían detenido. ¡Ostras! Esta hipótesis empieza a coger forma, ¿eh? ¿Qué hacemos? Y eso como cuadra con que un suicidio, ahogado, para Londres, no hay corazón. Esa teoría está inventadísima, es un monstruo ahora mismo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Difícil parar a la familia de esa sospecha, a pesar de que la primera sospecha de la familia sigue siendo el tráfico de órganos, y a día de hoy sigue siendo el tráfico de órganos, pero esta hipótesis cobra fuerza, ¿eh?
Pero claro, sigue estando... Y la policía se va a ocultar tanto, se van a cubrir tanto unos a otros. Entonces está mucha gente cubriéndolo. Uno como en una comisaría se traslada a una forense que debe hacer un suicidio. Tiene que estar mucha gente involucrada en eso, demasiada quizás, para que nadie diga, oye, esto no puede ser, decimos la verdad, que se ha muerto aquí y ya está. Eso es medio humano, pues macho, cada cual lo que aguante su vida, alguno habrá que lo haga, ¿no? Demasiada gente para esta hipótesis. Pero para la familia, ¿qué va a pensar? Aquí hay otro caso pocos meses antes, que se había salido en la prensa, que habían puesto titulares de este tipo: el perro policía le arrancó pedazos de carne al otro. El otro muerto había un perro policía que le habían dejado morderle y tenía trozos de mordiscos de perro como trozos de carne arrancados. El otro, ¿qué va a pensar la familia de Miguel Ángel cuando lee esto de la misma comisaría de policía, que son los últimos que han visto con vida a su hermano? ¿Qué va a pensar? Estocolmo, esto no es el Congo belga, ni Sudáfrica, ni Tanzania, no, es Estocolmo, Suecia. Y esto es todo verdad, tal cual lo estoy contando, no es una película, es la verdad. Claro, a mí yo digo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer esa tercera autopsia, vamos a intentar ver con lo que yo pueda, comparar la autopsia de Suecia, de Karolinska, con la autopsia del colon en Inglaterra, y hacemos esa tercera autopsia y a ver qué nos encontramos, vamos a ver, ¿no? Había unos pesos de los pulmones que en principio no cuadraban mucho con un ahogamiento, pero bueno, vamos a verlo. Tenemos aquí, el corazón no está identificado, tenemos aquí también informes habituales o normales de pulmones, corazones, es el Karolinska. Bueno, 20 de julio de 2021, ahí estoy, dejando mis zapatitos, poniéndome mis zuecos y vistiéndome para hacer la autopsia, preparando el material, todo con 2 cámaras y 3 técnicos de sonido alrededor de mí todo el rato. Bueno, curiosamente ya había hecho otro nivel, que es el autopsia del General Prim, porque la autopsia del General Prim, curiosamente, la hicimos en el hospital de Reus, en una sala de autopsias pequeñita, pero la retransmitimos en directo para 400 alumnos que estaban en un auditorio, y yo estaba haciendo la autopsia con un pinganillo contándoles a los alumnos lo que iba viendo en tiempo real del General Prim. Alumnos que eran 200 de la Universidad de Reus y 200 que habían llegado a tocar desde Madrid, de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, donde yo era profesor. Bueno, pues ya digo, cosas un poco locos también, un poco de estar loco, pero bueno, yo creo que la innovación hay que a veces llevarlo al extremo, o que la ciencia tiene que ser transparente, para que la gente esté tranquila de que hacemos las cosas lo mejor que podemos, ¿vale? Bueno, pues grabado todo en tiempo real, me traen el cadáver de Miguel Ángel, eso es en tiempo real. Y esto es la escena que yo creo que es para mí mágica, porque es que grabado una escena tan real es difícil, nunca se graba. Un forense explicando a una hermana qué acaba de ver. Ahí está, tal cual integrada en el documental. No somos actores, somos el forense que ha hecho la autopsia y la hermana del fallecido, que quiere saber, en primer lugar, si es su hermano, que era su primera duda. Que si no tiene mano, que si tiene mano, que si tiene corazón, que si no tiene corazón. Pero es mi hermano, al menos, es mi hermano. Sí, era su hermano. Se veía muy claro, y además, tanto por el examen externo como por prueba de ADN que mandamos a Granada, hicimos con el laboratorio de José Lorente de la Universidad de Granada, hicimos una prueba de ADN comparada con familiares y confirmamos que era Miguel Ángel la persona que estaba enterrada en Londres. Al menos el primer objetivo cumplido, que era el único objetivo que yo a priori había prometido con total seguridad poder afirmar si era o no era Miguel Ángel. Yo era lo único que había dicho, esto sin ninguna duda lo vamos a poder saber. Lo demás, a ver qué nos encontramos, a ver cómo está, a ver qué vemos y a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, pues ahí estoy de la mejor manera posible y con la carga de circunstancias habitual, que no puede ser de otra manera, con la mayor sensibilidad posible, contacto, pues intentando explicarle a la familia que sí que era Miguel Ángel, que yo tampoco identificaba el corazón, porque yo no veía el corazón tampoco, que sí que pues, faltaban más estos de órganos, pero se veían, los pulmones estaban, que no tenía politraumatismos, que a Miguel Ángel no le habían dado una paliza, ni había muerto de un politraumatismo tampoco, con lo cual lo de la brutalidad policial no se podía descartar, pero tampoco se orientaba a esa hipótesis, que solo tenía una incisión y era la de la autopsia,
¿vale? No una incisión típica de un trasplante de corazón, porque para sacar un corazón para un trasplante tienes que hacer una incisión media, sacarlo cuanto antes, no puedes hacer una incisión de autopsia, fracturar todas las costillas, sacar y tardar 20 minutos en llegar al corazón, porque eso ya no te vale para nada. Tienes que sacarlo inmediatamente, ¿vale? Y no era el caso, todas las lesiones de la autopsia eran incisiones propias de la autopsia, post-mortem 100%, ninguna perimorte, con lo cual yo descartaba totalmente el tráfico de órganos y tampoco mis hallazgos orientaban a una brutalidad policial, porque no tenía una paliza, digamos, para entenderlo, no tenía politraumatismo severo que justificaran la causa de la muerte, no, que no quiere decir que no hubiera muerto en la cárcel, o en la comisaría, en la detención o por una maniobra de otro tipo. Pero en principio eso es lo que a bote pronto le dije ahí, y está grabado y está en la docuserie, ¿vale? Preguntas, identificación, sí, Miguel Ángel. Causa de muerte, ahogamiento, pues tampoco veía signos de ahogamiento propios, no. Tráfico de órganos, por mi parte descartado. Muerte en custodia, no puedo descartarla, pero sí puedo descartar al menos una paliza severa, un politraumatismo severo que justificara directamente la causa de la muerte, sí podía descartarlo, no había ningún tipo de fractura costal, ni hemorragias costales importantes, ni hemorragias intratorácicas, intraabdominales, no había nada de ese tipo, ¿vale? Bien. Muerte natural o violenta, una muerte natural, alguna enfermedad, alguna parada cardíaca, no lo sé, violenta, suicidio accidente. Lo que ahí le digo a priori a Blanca es que no puedo decirle mucho más, porque no encontraba una causa clara de la muerte y era la tercera vez que entraba alguien a mirar ahí, que cada vez que entra uno pues ya lo ha tocado todo lo anterior, lo ha movido, lo ha descolocado, lo ha manoseado, cada vez es más difícil, cada vez la información es más difícil conseguirla, ¿no? Bueno, por lo menos tranquilos en cuanto al primer objetivo, identificación, ya no haber confirmado las dos teorías. Desde mi punto de vista, según mi opinión, mi ideal saber y entender, yo me puedo equivocar, de hecho Blanca cree que en esto me equivoco, yo descarto el tráfico de órganos, yo lo descarto. Y la muerte en custodia no la puedo descartar, pero sí descarto una paliza, ¿vale? Casi 20 años después, Blanca Martínez lleva 16 años luchando sin descanso para establecer la extraña muerte de su hermano Miguel Ángel en Suecia. ¿Qué ha pasado después de esto? Absolutamente nada. ¿Se ha investigado algo? Absolutamente nada. La policía sueca sigue en sus 13 que este es un caso cerrado y que es un suicidio. La policía y los forenses de Londres dicen: yo hice una autopsia por protocolo, enterramos el cadáver, nosotros no tenemos nada más que hacer. Incisión no tiene nada que ver, la incisión para extraer un corazón rápidamente para poder usarlo en un trasplante, que las lesiones e incisiones que tiene el cadáver de Miguel Ángel, que son completamente post-mortem y que son las típicas y normales de una autopsia, ¿vale? Y solo tiene esas, con lo cual yo descarto el tráfico de órganos. Hoy me decía Blanca, fíjate hasta donde llegaba la teoría de la conspiración, decía: claro, tú descartas el tráfico de órganos porque tu cuñada es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Me decía, ¿verdad? Mi cuñada es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, pero puedo asegurar que de este tema no hablo con ella jamás, y lo hablaré porque es su trabajo y tengo opinión. Pero para que veas hasta donde llega la teoría de la conspiración, de buscar familiares, o sea que yo debo estar en el ajo también, probablemente, y por eso digo que quizás descarto el tráfico de órganos. Yo explico por qué yo descarto el tráfico de órganos, que es por las incisiones de la autopsia, que no puedo confundir y que no tiene nada que ver con que si mi cuñada es o no es quien es, independientemente. Pero entiendo que alguien pueda pensar que yo también estoy en el ajo porque ocurre este hecho. Bueno, pues ya está. En definitiva, conclusiones. En el presente caso no es posible establecer con certeza la causa de la muerte. Estamos de acuerdo con el informado de la autopsia realizada en Londres respecto a que el cadáver no se encuentra en corazón. Estamos de acuerdo con el informado de la autopsia realizada en Londres respecto a que no existen datos objetivos compatibles con un fallecimiento por sumersión en agua salada. Estamos de acuerdo con el informado con la autopsia de Londres respecto a que no existen datos o signos objetivos de que permaneciera durante elevado tiempo en un medio líquido, agua salada. No estamos de acuerdo en que el fallecimiento se produjera por ahogamiento, o al menos no podemos afirmarlo. No
consideramos que el alcohol influyera en el fallecimiento, tenía unas concentraciones muy bajitas de alcohol en sangre que no tienen ninguna relación. El paciente no presentaba ninguna fractura ósea a lo largo de toda su anatomía, no presentaba signos de traumatismos de elevada energía. Descartamos un fallecimiento relacionado con un posible tráfico de órganos y estamos de acuerdo con el informador respecto a la intencionalidad del fallecimiento, a que la intencionalidad está sin clarificar y el lugar del suceso es desconocido. No es posible afirmar si se trata de una muerte natural o violenta, suicidio, homicidio o accidental desde los hallazgos médicos legales. Estamos de acuerdo con el informador respecto a que si el examen forense no ha podido establecer con claridad las circunstancias concretas de la muerte. Se considera un caso no resuelto. No estamos de acuerdo con la posibilidad de sospecha de que pudiera arrojarse al agua desde uno de los transbordadores que cubren la travesía de Finlandia. No tiene ningún traumatismo tampoco propio del choque contra el agua de una gran altura. No lo tenía. No estamos de acuerdo con la posibilidad de sospecha de que las lesiones traumáticas se pudieran producir en la caída desde un lugar elevado con placas de hielo existentes en el agua. Era otra de las hipótesis. No estamos de acuerdo con que las circunstancias indiquen que el paciente se quitó la vida intencionadamente. Para poder realizar esa afirmación sería necesaria una completa investigación policial. Estas son algunas de las conclusiones del informe de autopsia, pero siempre que doy esta conferencia, y no es la primera, pues dejar jugar que ya lo puse aquí. Y la que he dejado es la conclusión más importante. Pude sacar una conclusión clara en esta tercera autopsia que yo creo que es vital para, si Dios quiere algún día, futura investigación de este caso. Y es que había una incongruencia terrible dentro del cadáver, entre dos datos que se veían en el mismo cadáver. Y que no os lo voy a decir. Son dos capítulos de 45 minutos que están en HBO y al final, con una luz muy bonita, en el Museo Anatómico Forense de nuestra Facultad de Medicina de Valladolid, doy esa última conclusión que realmente os va a sorprender y que creo que si algún día la Policía de Estocolmo decide darle este caso e investigarlo, podrá ayudar mucho a aclarar. ¿Vale? Hay que dejar algo para que veáis. Pero sí que os voy a decir otras cosas. ¿Qué creo que va a pasar con el corazón? Os voy a dar mi opinión. Y incluso voy a dar la que yo creo que es mi principal hipótesis. Yo creo que el corazón simplemente se sacó del cadáver para estudiarlo, se estudió allí mismo in situ por la forense. Creo que por el día a día probablemente la forense acabó la autopsia, le dijo a los auxiliares de autopsias: cierra que me voy yendo, me voy a lavar, me voy cambiando, cierra tu cadáver, algo que es terriblemente habitual. Forense acaba y dice al auxiliar: cierra tú, me voy lavando, voy escribiendo el informe. Que la auxiliar pudo empezar a meter todos los órganos, porque sacamos todo el cadáver, lo estudiamos todo y luego volvemos a meterlo todo. El auxiliar pudo meterlo todo, cerrar el cadáver y después de cerrar el cadáver decir: me he dejado para mí. Voy a abrirlo otra vez todo, las 3:15. Yo tenía que haber salido a las 3, me está mi mujer esperando en casa. O lo cojo y lo dejo ahí en el biológico de muestras para incinerar y ya está. Si total es un suicidio, hay que ponerse que estaba muy claro. Tentador, ¿no? Entonces, mi principal hipótesis, y es una hipótesis, es un error de protocolo en el que, por lo que fuera, no se volvió a meter el corazón al cadáver. Ese cadáver fue a Londres y a partir de ahí todos los problemas. La forense de Estocolmo jura y perjura que metió el corazón, lógico, porque ya mandó meterlo, porque el protocolo decía meterlo. ¿Creéis que un auxiliar que se le olvidó meterlo va a decir a las cosas de la película que igual se le olvidó y que no lo incineró? ¿Alguien reconocería ese error? Difícil, ¿no? Es una hipótesis. Y sobre la muerte de Miguel Ángel, que está todo sin investigar, porque no se investigó absolutamente nada, ¿cuál es mi principal hipótesis? Una muerte de custodia, pero no dolorosa o voluntaria, o por una paliza, o simplemente que Miguel Ángel se pudo poner muy nervioso, que pudo tener una arritmia, que pudo forcejear, que pudo, como hubiéramos podido cualquiera de nosotros, no porque sea esquizofrénico, no porque Miguel Ángel fuera especialmente violento, que no lo era, no por nada digamos, que perjudique la imagen de Miguel Ángel o que le haga ser peor persona. No, porque nos puede pasar a cualquiera, que en un momento nos ofusquemos y en un momento de detención nos dé una parada cardíaca por una arritmia, por un shock, nos puede pasar y es también más habitual de lo que creemos. Y yo, es para mí, me puedo confundir,
ahí a que digan que cuánta gente puede estar involucrada en... No, pues es una comisaría que acaba de tener una denuncia, que había estado en prensa, que había estado salí, que había salido en todos los papeles, y dices, joder, y ahora otro, un extranjero, y aunque lo hayas hecho todo bien, es tentador el ocultarlo. ¿Por qué? Porque aunque lo hayas hecho todo bien, te van a crucificar, porque encima era el segundo, porque encima del primero el perro había arrancado unos discos, porque el primero se les había ido de las manos. Entonces es muy tentador para los policías haber intentado ocultar eso. Si encima en ese momento todavía pensaban que era un inmigrante, jóvenes, que no tenía familia y tal, pues más tentador todavía para ocultarlo. ¿Eso lo justifica? Por supuestísimo que no. Por supuestísimo que nada justifica hacer eso. Eso lo tratan de explicar, que no justifica. Y es mi principal hipótesis en este caso. Y insisto, puedo estar completa y absolutamente equivocado. Pero bueno, yo creo que os he explicado un poco para que veáis la docuserie. Yo hemos hablado de un caso real 150% y espero haberos entretenido un ratito. Así que nada más, si tenéis alguna duda, encantado de contestar. Gracias. Espontáneo, bueno, el tiempo no se nos quiere, ¿no? No, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, de preferencia. ¿Qué pasó con la mano? ¿Hubo mano? No hubo Tenía mano. Sí. Pues fíjate, tenemos por muchas hipótesis también. La mano no estaba cosida, la mano de los dedos los tenía todos, las manos las tenía las dos y eran Miguel Ángel. Pues ¿qué ha podido pasar? Pues yo te diría que algún cortapega de otra investigación, fíjate. O sea, a veces, a la hora de escribir todos un atestado, un informe, cuando empiezas, coges otro anterior o un modelo genérico que tienes y sobre él escribes. Si lo hago con prisas, puedo dejar una frase que es de otro paciente. Yo reconozco que alguna vez me ha escapado alguna frase de algún informe y digo, pues esto no es de este paciente, y luego, claro, en casos quizás no tan importantes, no de fallecimientos, ¿no? Pero que a todos nos puede pasar que trabajamos sobre documentos ya hechos y normalmente borras todo lo anterior y lo escribes sobre el modelo en el que tienes las partes. Pues fíjate, mi hipótesis de eso es un error directamente de un cortapega y que quedó ahí y no se dieron cuenta, no lo leyeron bien, porque Miguel Ángel tenía las dos manos, no estaban cosidos, tenía los 10 dedos. Y era Miguel Ángel, eso está comprobadísimo. Sí. Allí hay una pregunta. Es tan difícil determinar que cuando se dice en la autopsia que no se puede determinar que ha sido por ahogamiento. ¿Es tan difícil determinar eso? Sí y no, me explico. Hay casos en los que es muy fácil. Normalmente, fíjate, ahogamiento vital, que hablamos de un ahogamiento en el que estaba vivo cuando se ahogó, hay una serie de signos que se llamamos patognomónicos. ¿Qué significa eso? Significa que si lo tienes ahogado en vida, ¿vale? Entonces, si tiene más de medio litro de agua en el estómago, si tiene agua en duodeno, si tiene una cantidad determinada de pulmones, si tiene hongo de espuma, que es un hongo muy característico de haber respirado con agua, si tiene todo eso, podemos afirmar que ha muerto ahogado. Bien, pero es que hay un porcentaje de pacientes que hacen un espasmo laríngeo. Se están ahogando, entonces hacen un espasmo laríngeo, la laringe hace así, se cierra y no entra nada de agua. Entonces, en esos pacientes no lo puedo afirmar. Entonces, como si yo me haga un espasmo laríngeo, puedo decir, no tiene signos patognomónicos de ahogamiento. No puedo afirmar que se haya ahogado porque no tiene ninguno de los signos característicos del ahogamiento. Pero es que hay un porcentaje de casos que a pesar de haberse ahogado no lo tienen. Entonces, no lo puedo afirmar. Pero entonces, ¿sería también incompatible con que fuese por un estrangulamiento en la comisaría? En principio no tenía fracturas en tráquea, no tenía fracturas en hioides, ni en tiroides, pero, y ahí en caso Prim, por ejemplo, tuvimos un larguísimo debate al respecto. A veces se produce asfixias sin fracturas de tiroides, ni cricoides, ni hasta de hioides, con lo cual no tenía fracturas. No puedo decir que ha muerto asfixiado por una asfixia por una opresión del cuello, pero como hay casos en los que pueden morir asfixiados sin tener fracturas, tampoco puedo afirmar lo contrario.